Hola a todos, soy el profesor de Yete, tu secuencia Entre Cráneos. Edúcate en casa. Les he preparado un tema muy importante dentro de la metodología de la investigación. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia del enfoque cuantitativo. Si bien la historia del enfoque cuantitativo es muy extensa, te he preparado algunos puntos muy importantes y resaltantes sobre su evolución. Así que primero veamos los objetivos de este video. Primero, describir el origen y los fundamentos científicos del enfoque cuantitativo, analizar las etapas de evolución y consolidación del enfoque cuantitativo y por último explicar los avances y aplicaciones del enfoque cuantitativo en la investigación actual. Así que comencemos. Vamos a hablar primero de orígenes en el pensamiento científico. Durante la revolución científica en Europa, desarrollada entre los siglos XVI y XVII, pensadores como Galileo Galilei, Isaac Newton y René Descartes fueron los que sentaron las bases de lo que se conoce como el método científico, ¿no? Ellos propusieron que el conocimiento debía basarse solamente en la observación empírica, en la experimentación controlada y en la medición precisa de los fenómenos. Por una parte, Galileo Galilei afirmaba que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, destacando que solo a través de los números era posible comprender las leyes del universo. Miren cómo Galileo Galilei ya hablaba de lo importante que es el enfoque cuantitativo, la parte numérica dentro de la investigación científica. Por otro lado, Isaac Newton aplicó principios matemáticos para describir el movimiento y la gravitación universal, consolidando así la idea de que es ciencia. Vamos a ver que en esta etapa la idea principal es que todo lo que existe puede medirse y expresarse en números. Así la ciencia debía buscar leyes universales basadas en datos objetivos y verificables. En este punto vamos a resaltar algo importante. Acá ya surge el pensamiento del origen del enfoque cuantitativo, porque ya se comienza a hablar de lo que es la confianza en la objetividad, de lo que es la medición y la verificación de hipótesis a través de datos numéricos. Vamos a ver entre el siglo XVIII y en el siglo XIX el auge del positivismo y las primeras aplicaciones sociales, ¿no? En esta época el enfoque cuantitativo se fortaleció con el surgimiento del positivismo, una corriente filosófica impulsada por Auguste Comte. Auguste Comte fue un filósofo y pensador francés del siglo XIX, conocido por ser el fundador del positivismo y por haber dado inicio a los estudios en sociología, ¿no? En esta etapa el positivismo sostenía que la única forma válida de conocimiento era aquella basada en los hechos observables y medibles, rechazando las explicaciones subjetivas o metafísicas que también existían en esa época. Durante esta época los científicos sociales comenzaron a aplicar los métodos de las ciencias naturales al estudio de la sociedad. Aquí, digamos, los métodos utilizados en la física y en la biología se incorporaron al ámbito de la sociedad para explicar ciertos fenómenos sociales. Justamente vamos a hablar de la consolidación con las ciencias sociales, ¿no? A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el pensamiento cuantitativo se extendió a las ciencias sociales. Investigadores como Émile Durkheim aplicaron métodos estadísticos para estudiar fenómenos humanos como el suicidio o la educación, ¿no? Émile Durkheim, considerado uno de los padres fundadores de la sociología moderna, su obra marcó un antes y un después en la forma en que se estudia la sociedad, proporcionando herramientas teóricas y metodológicas que todavía se aplican en la actualidad, ¿no? Una de sus obras más importantes, El suicidio, de 1897, utilizó por primera vez estadística para demostrar que este fenómeno no dependía únicamente de factores individuales, sino que también existían condiciones sociales. Si bien imagino que en esa época se daban muchos casos de suicidios, él dijo que no solamente tiene que ver con aspectos individuales, sino que había un contexto, ¿no? O condiciones sociales que también llevaban a las personas a tomar esta decisión de poder quitarse la vida, ¿no? Durkheim fue el primero en mostrar que los fenómenos sociales podían medirse y analizarse científicamente, marcando el ingreso del enfoque cuantitativo en las ciencias humanas, dando origen a la sociología científica, ¿no? Entonces vamos a ver el aporte importante que tuvo este personaje. Vámonos a ver los principios del siglo XX, la consolidación del método científico, ¿no?
En esta etapa surgieron nuevas disciplinas, como la psicometría, que se dedicó a medir las capacidades y características psicológicas mediante pruebas estandarizadas. Ya aparecieron los test psicológicos. Autores como Francis Galton, ¿no? Introdujo la estadística, este personaje introdujo la estadística en áreas como la biología y la criminología, y creando el coeficiente de correlación, un término o términos muy utilizados dentro del campo de la estadística. Por otro lado, aparece también la figura de Carl Pearson, ¿no? Que fue un bioestadístico muy influyente en la investigación, pero en el campo de la psicología, ¿no? Tanto como Francis Galton y Carl Pearson desarrollaron métodos estadísticos como la correlación y la regresión para analizar datos y establecer relaciones entre variables. También en la educación, porque ya el enfoque cuantitativo entró a tallar mucho en el campo educativo y la psicología, surge la idea de Edward Tordit, quien aplicó mediciones para evaluar el aprendizaje y el rendimiento, ¿no? O sea, este personaje, que fue un psicólogo americano cuyo trabajo se centró en el estudio del aprendizaje y el comportamiento animal, comenzó a incorporar dentro de sus estudios el enfoque cuantitativo o los procesos numéricos, ¿no? Estos aportes permitieron que la investigación cuantitativa se convirtiera en una herramienta esencial para la sociología, para la educación, para la economía y también para la psicología. Mediados del siglo XX, expansión y refinamiento metodológico. Los investigadores comenzaron a emplear procesos experimentales, correlacionales, aplicando técnicas estadísticas cada vez más sofisticadas, ¿no? Aparecieron manuales y textos metodológicos que sistematizaban el proceso de investigación científica, destacando la importancia de formular las hipótesis, definir las variables. Ya acá se comienza a hablar de la operacionalización y el análisis de resultados a través de pruebas estadísticas. Aquí también surgen figuras muy importantes como Joseph Campbell, ¿no? Joseph Campbell, que conocido por el efecto Campbell, ¿no? Que es un principio fundamental en las ciencias sociales que explora la relación compleja entre los indicadores cuantitativos y los procesos sociales que se pretenden medir. O sea, podría ser el primero que habla de indicadores dentro del enfoque cuantitativo, ¿no? También está la figura de Julian Stanley, ¿no? Que fue un psicólogo estadounidense que defendió la educación acelerada para niños académicamente superdotados. Eso es en lo que se concentró sus estudios, ¿no? Estos señores fortalecieron la base teórica del enfoque cuantitativo, enfatizando la necesidad de la validez, la confiabilidad y el control de las variables. Ya avanzando un poquito más, surge otro personaje importante. Esta vez vamos a hablar de Fred Kerlinger en el año de 1973. Él describe las investigaciones científicas como una investigación sistematizada, controlada, empírica y crítica de los fenómenos naturales. Entonces ahí tenemos tres personajes que han influido en la evolución del enfoque cuantitativo. Ya hablamos de finales del siglo XX y inicios del siglo XXI, la era digital y los macrodatos, o sea, hablamos de la actualidad, ¿no? Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, el enfoque cuantitativo se ha transformado gracias a la tecnología y al uso de herramientas digitales. Eso no está en discusión. Gracias al enfoque cuantitativo tenemos mucho desarrollo tecnológico, ¿sí? El desarrollo de programas informáticos, claro, para procesar estadísticamente ya tenemos mucho software, como por ejemplo el SPSS, uno de los más populares, el R, el Stata, y también se puede utilizar Excel, han permitido realizar análisis estadísticos complejos de forma más rápida y precisa. Gracias a estos software podemos manejar una gran cantidad de información y poder procesar muchos datos, ¿no? En la actualidad este enfoque es esencial para la toma de decisiones basada en evidencias, tanto en la educación, la salud, la economía, como en la gestión pública y empresarial, y podemos decir otras ciencias más. Bueno, es todo lo que les puedo contar sobre la historia del enfoque cuantitativo. Espero que este video les sirva para haber entendido la evolución del enfoque cuantitativo. Así que no olvides de suscribirte a mi canal Entre Cráneos y en los comentarios colocar el tema que tú quisieras que yo desarrolle. Nos veremos en próximos videos. Hasta aquí te dice el profesor Eder y tu secuencia Entre Cráneos. Nos vemos en próximos videos y recuerda, la investigación es parte de tu vida.